Vamos a hacer contacto con mi muy querido periodista, colaborador de la saga, amigo personal, Óscar Valderas. Óscar, creo que nunca habíamos hablado tanto como en los últimos días. ¿Qué está pasando, mi querido Óscar? No me quejo, querida jefa, de Yo platicar tampoco, contigo yo tampoco. cada vez que se puede. No es queja, pero evidentemente la agenda nos mueve. Y Nos está mueve la muy agenda, claro. interesante todo lo que ha pasado, porque como tú bien decías en la editorial, pues es Estados Unidos, nos está poniendo cada vez más de frente a opciones que no puede negarse la autoridad, como es el caso de la detención de Julio César Chávez Jr., que a mí, aquí sí déjame decirte que históricamente la Fiscalía General de la República no es muy buena consignando expedientes que tengan que ver con una persona relevante, ligándola a un cártel y menos acusaciones como lavado de dinero o tráfico de armas, ¿no? Yo creo que aquí van a comparecer dos personas. Va a comparecer Julio César Chávez Jr., evidentemente, por los cargos que lo están acusando, y veremos qué tan sólido tiene el caso de la Fiscalía General de la República, pero también va a comparecer el fiscal Gertz Manero y tendrá que explicar justamente este retraso, que es, la verdad, es una respuesta bastante, pues, chafa, decir que porque Julio César Chávez Jr. estaba mucho tiempo en Estados Unidos, le tenían reservada, hay una orden de aprehensión desde el 2023. La realidad es que él estuvo mucho tiempo en México durante este periodo de tiempo, 2023 hasta ahorita, siempre indicando dónde estaba, porque era público, dónde se iba a presentar, dónde iba a pelear. Y segundo, la Fiscalía General de la República va a medirse si tiene la capacidad de realmente convencer a un poder judicial de que una persona como Julio César Chávez Jr. realmente tiene nexos con el cártel de Sinaloa operacionales. Porque él mismo ha dicho, y hay que recordar que hace poco hizo un en vivo en redes sociales, el que reconoció que tenía una relación cercana con Ovidio Guzmán, que lo conocía y él mismo dijo, bueno, de lo que se le acuse, yo no sé, no tengo más información sobre estas acusaciones criminales. Conmigo ha sido una buena persona, conmigo ha sido un tipo excelente, tenemos una relación ahí familiar por una hija, por una sobrina. Pero veremos si realmente la Fiscalía tiene la capacidad de transformar esos dichos, esa admisión, digamos, de relación familiar en una relación de complicidad criminal de tráfico de armas. Yo insisto, van dos al banquillo, bajo los Chávez Claro. Jr., pero también va el fiscal Alejandro Gertz Manero. Pues mira, serán poco eficientes, pero ¿cómo van a explicar esto? Óscar, desde el 2023, una orden de aprehensión que nunca se cumplimentó, porque además, pues no es que Julio César Chávez Jr. se escondiera, ¿eh? O sea, Esa es la gran paradoja. o sea, Imagínate, si personas como Julio César Chávez Jr., que siempre decían, voy a estar tal día, tal mes, a tal hora, peleando en tal lugar, no le pueden cumplimentar una orden de aprehensión, pues ¿qué esperamos del Mencho? Pues ¿qué esperamos de otros personajes que están prófugos y operando? O sea, por eso insisto que en realidad, más allá de que pueda ser que lo pueda aprovechar, nos habla de que realmente ese tipo de órdenes de aprehensión solamente se ejecutan cuando hay dos vertientes. Uno, cuando Estados Unidos hace una detención primero, y la detención no la hace el FBI, no la hace la DEA, no la hace la CIA, la hace ICE, por un tema únicamente de una estancia irregular migratoria de ajá. José Chávez Jr. Es decir, se le pasó la fecha de renovar la visa. Y una vez que lo detienen por esta una falta menor, una cosa bastante trivial, entonces el gobierno de México tiene que reconocer que le van a enviar un deportado y le dicen Estados Unidos, oye, por cierto, me apareció que esta persona está relacionada con el cártel de Sinaloa, de acuerdo con tus propias investigaciones. Y entonces la Fiscalía General de la República tiene que decir, ah, sí es cierto, mira, qué bueno que tú lo detuviste, mándamelo para que hagamos la chamba. Pero la realidad, Adela, es que este tipo de acusaciones no suelen ir bien para el Estado mexicano. El fiscal Alejandro Gertz Manero tiene fama de que las acusaciones de delincuencia organizada se le caen. Eso es una realidad. El Estado mexicano no tiene la capacidad para probar ese tipo de delitos, mucho menos los que tienen que ver con delincuencia organizada. Así que va a ser una prueba interesante el gobierno mexicano, pero va a tener que hacer muchas explicaciones. Y a mí la pregunta que me surge de manera natural es,
¿Cuántas órdenes de aprehensión más están pendientes de gente famosa, reconocida, que es fácilmente conocer su paradero y que la fiscalía simplemente decide no perseguir? ¿Por razón cuál? Sí, Y aquí claro. me parece que es la pregunta que tenemos que hacernos todos los mexicanos. Evidentemente es una decisión, ¿no, Oscar? Claro, claro. Volvemos a lo que hemos platicado tú y yo, jefa. Las detenciones en este país son un tema de voluntad política. No son un tema de técnica, no son un tema de falta de personal, por más que nos quieran hacer creer que se trata de un tema técnico, es un tema de voluntad política. ¿Por qué no se inició una investigación como se debía a Julio César Chávez Jr. para poder deslindar o corroborar esta acusación? Porque no querían, simplemente. Tal vez porque no querían involucrarse en un caso mediático, tal vez porque les asustaba el apellido Chávez, tal vez porque saben que es poco popular llevar al banquillo a un chico, un adulto, un joven como Julio Chávez Jr., que tiene una base de fans importante. Bueno, será lo que sea, pero realmente es una falla terrible. A mí me parece que desnuda muy bien cómo opera la Fiscalía General de la República a contentillo, con presiones, con falta de voluntad política. Y creo que la nota en realidad tendría que ser la Fiscalía, no tanto Julio César Chávez Jr. Ahora, lo que sí nos queda muy claro es que Julio César Chávez Jr. no tiene ningún proceso penal abierto en su contra en Estados Unidos, Es correcto. ¿no? Solamente, pues les brincó que sí tenía una orden de aprehensión en México, pues, desde el 2023. Sí, exacto. Yo creo que es importante decir eso. No es un proceso en Estados Unidos. Exacto. Es muy distinto a los procesos que hemos visto de otros capos, ¿no? Ajá, No es ajá. el caso de Ovidio, no es el caso de Joaquín López Guzmán. Es que a Julio César Chávez Jr., bueno, se le vence la visa. Él intenta renovar porque está casado con una persona, una mujer de ciudadanía Ajá. estadounidense, y Ujú. en el proceso, bueno, pues queda con una situación migratoria irregular y es por eso que ICE lo detiene. Pero él no tiene cargos en Estados Es Unidos. correcto. Los que se va a enfrentar va a ser los con la Fiscalía General de la República, que insisto, a veces o muchas veces únicamente inician carpetas de investigación porque dijo en un live que él conocía a Ovidio. Y eso Ajá. es, eso es suficiente muchas veces para la Fiscalía General de la República para inflar los números de cómo están haciendo investigación. Luego, evidentemente, cuando tienen que llevar a estos presuntos responsables de delitos muy graves ante un juez, pues entregan una babosada de pruebas y entonces se les caen. Y por eso es que en México el 2%, bueno, 1,8%, de acuerdo con las cifras oficiales, de las acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero, únicamente quedan en acusaciones, no llegan a sentencias firmes porque muchas veces la fiscalía únicamente abre expedientes o abre lo que conocemos como carpetas de investigación antes de averiguaciones previas para inflar números. Y cuando se presentan ante la autoridad, pues no traen nada. Veremos si es el caso de Julio César Chávez Jr., pero a mí me suena a que empezaron a inflar Claro, carpetas de claro. investigación. Dijeron, bueno, aquí hay una admisión de relación Ajá, bueno, pública pero no hay entre portación Ovidio. de familiar incómodo, ¿no? Exacto. O sea, también. Hasta ahora no es un delito ser amigo de un capo. La gente lo podrá pensar que es inmoral, que es poco Sí, ético, bueno, que pero no es correcto. La gente puede tener una consideración a partir de eso, pero no es una relación ilícita. Ser amigo de un capo, al menos que haya ya una interacción, evidentemente una complicidad de negocios, pero yo creo que, y esa es mi apreciación, Adela, que se abrió una carpeta de investigación únicamente como para tapar el ojo al macho y no la quisieron ejecutar en una detención porque sabían que no contaban con los elementos suficientes. Entonces solamente la mantengo ahí abierta por si ocurre un reclamo de alguien, decimos, sí, efectivamente, estamos investigando, pero no la quiero llevar a la presentación de un juez porque no cuento con los elementos. Y esa es puede la ser, historia, claro. lamentablemente, en México. Yo no sé si Julio César Chávez Jr. es culpable o no, lo desconozco. Lo que sí sé, lo que el pasado de la Fiscalía General de la República me dice, es que cuando acusan a una figura pública de delitos tan graves, y esa figura pública está fácilmente localizable y no se le aprende, es porque la Fiscalía General de la República tiene poca confianza en cómo ha armado el caso. Claro.
Y probablemente esto sea uno de los fiascos más grandes de Alejandro Gertz Manero. Lo que pasa es que esta vez Estados Unidos, con la presión que ha ejercido en este gobierno, detiene a José Chávez Jr. por un tema menor, una situación de estancia irregular, y le dice a México, ahora sí lo tienes de otra. Yo ya me di cuenta que tiene una orden de aprehensión, vamos a ver cómo estás ejecutando estas investigaciones. Sí. Híjole, yo creo que va a desnudar mucho el aparato y puede en una de esas ser uno de los grandes fracasos de Alejandro Germanero, o no, o se colocará una estrellita y será de esas cosas rarísimas que vemos en México, en la cual una figura poderosa de renombre con un pedigrí importante se le comprueba alguna acusación criminal. Yo, la verdad, jefa, lo dudo un poco. Yo también, Oscar, pero además, yo no sé si coincidas conmigo en esto, pero la estrellita ya no se la pueden llevar, porque si tienen bien armado el mentado caso, ¿por qué durante Porque 2 años no cumplimentaron la orden? exacto. O sea, A mí, yo digo, esta película yo ya la he visto en muchas ocasiones. Evidentemente, ¿por qué no ejecutan un orden de aprehensión que debe de 2023? Bueno, porque evidentemente no tienen confianza en lo que han armado, claro. porque es endeble. Porque si tuvieran un caso tan bien establecido, hombre, pues lo detengo y mira, me cuelgo, me pongo aquí de ya la detuve. Y este hombre que a pesar de su fama, miren cómo aquí en México no hay impunidad, no importa qué tan celebridad seas, los llevamos a la justicia. No, 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 no lo veo. Y además, jefa, la verdad, pues cuando yo veo el cargo de tráfico de armas, yo digo, bueno, pues 2019, 2023, había realmente gente que traficaba armas importante para la facción de los Chapitos. El caso del Panu era un gran Sí. traficante de armas. Yo digo, híjole, pues ¿por qué requerirían a Julio César Chávez Jr. para hacer? No sé, me hago preguntas pensando que realmente para mí no tiene mucha lógica lo que hizo el gobierno mexicano de esperar tanto tiempo. Y la única respuesta que intento darme es, pues el gobierno de Estados Unidos reaccionó ante una condición irregular migratoria y ahora ha obligado al gobierno mexicano a tener que hacer valer esa investigación que abrió, me parece, basado en pocas cosas. Veremos después qué tanto tiene que aportar la Fiscalía General de la República, pero me parece de estos casos que van a sonar mucho mediáticamente y que pueden explotar en la cara de la Fiscalía General de la República. Sin duda. Oye, dos cosas además que me gustaría comentar contigo que me parecen igualmente escandalosas. Uno, el comunicado de la Fiscalía, Oscar. No, O no, sea, lamentable. muy lamentable, Oscar. 4 Sí, líneas, ahí sí, efectivamente. sí, sí, sí. Y bueno, y se excusan evidentemente en la idea de la secrecía de la investigación, pero yo creo que decir poco es un mensaje y decir poco es que saben poco, ¿no? Insisto con que no es no suena a un caso bien armado, suena a que realmente Estados Unidos se agarró el gobierno mexicano un poco con los dedos en la puerta y que la fiscalía tiene que salir a explicar. Ahora, a ver, lo ha dicho la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, en la mañanera del pueblo de este viernes, desde 2019 estaba abierta la carpeta y hasta 2023 lograron que un juez les concediera la orden de aprehensión. Sí, sí, sí. 2019, es decir, Sí, por todos lados, de verdad, yo veo una incompetencia que tienen que explicar. eh, por eso te decía, van dos al banquillo. sí, van Va dos al César banquillo. Chávez Jr., evidentemente con su defensa, a aportar las pruebas necesarias ante el Ministerio Público para decir, nosotros, bueno, mi cliente, mi representado no hizo lo que lo acusan, pero va Alejandro Gertz Manero, porque no puedes, me parece una locura que se haya abierto una carpeta de investigación sin avisarle a la persona investigada en 2019 y que ha enterrado 2019, 2020, 21, 22, 23, 5 años para que un juez les concediera una orden de aprehensión y nunca la ejecutaron. Hasta que Estados Unidos tiene que poner la intervención de ICE. De verdad, así es como opera la justicia. Creo que nos tendría que alarmar a todos. Más allá de dar como de, ay, mira qué alivio, que los poderosos también están cayendo, Sí, que no. alguien como de apellido Chávez también va a importar a la justicia. A mí Adela, me preocupa mucho que te puedan investigar por 5 años por un delitos tan graves
como tráfico de armas y nunca te avisen, que no tengas el derecho de notificación, que es algo que se ha peleado mucho en México y que simplemente las autoridades no han querido que suceda, y que después de 5 años te hagan un mandamiento judicial y no te lo ejecuten. Es realmente preocupante. Muy Y preocupante. la narrativa que está tratando de contar la Fiscalía General de la República es que estábamos esperando, haciendo, así no puede operar la justicia. En un país que se precie con un Estado de Derecho fuerte, así no puede ser. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y luego tampoco se puede, no puede ser un factor el hecho de que pues este joven tenga problemas de adicciones, ¿no? Por todos conocido también, y que ha sido mencionado en este día, desde ayer. O sea, eso Claro, no lo hace un criminal. y claro, porque entonces entramos en un juicio terrible, Terrible. conservador, en el cual, bueno, entonces se le puede acusar porque tiene una relación de amistad o de familiaridad, porque tiene un tema de consumo problemático de sustancias, Sí, sí. porque tiene un tema de salud mental, ansiedad, depresión, bla, 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 bla. O sea, me parece que agarraron una especie como de víctima perfecta, ¿no? Porque fácilmente se puede vender la narrativa de que este tipo de personas con esos perfiles, bueno, evidentemente van a ceder ante el crimen organizado. Vive en Culiacán, entonces, no, no, y llegamos a una serie de estereotipos que son muy peligrosos, ¿no, Sí, Adela? sí. Que me parece que ponen en peligro a muchas personas que viven en zonas donde está el narcotráfico, y eso automáticamente los asocia con crimen organizado, o hace que las personas que tienen un tema de sustancias se conviertan evidentemente en criminales, Claro. o que después personas que conocen o que tienen una relación cercana con una persona involucrada en crimen organizado automáticamente se vuelvan cómplices sin que se les compruebe que efectivamente tiene una Claro, materialidad en un delito. claro, Por todos lados, me parece que es un caso problemático, y me parece que ha exhibido el sistema de justicia mexicano claro. como un sistema de justicia que perfila a las personas, que actúa tarde y únicamente a reacción del vecino del norte, que evidentemente tarda 8 años en hacer una investigación y no te notifican nunca que estás bajo investigación, de acuerdo con lo que ha dicho la propia familia de Julio César Chávez Jr. E insisto, él hasta ahora es un presunto culpable. Claro, claro. Hasta el momento, él es de acuerdo con lo que conocemos y tomando las leyes de manera estricta. Julio César Chávez Jr. hoy es un hombre inocente, acusado. Su defensa tendrá que aportar las pruebas para liberarlo. Eso es un dato incontrovertible, eso no es una opinión. Lo otro, que tampoco es una opinión, es que el gobierno mexicano se tardó Sí, sí. 5 años en judicializar una carpeta para que le diera una orden de aprehensión, y se tardó 2 años en cumplimentarla, y la cumplimentó únicamente porque Estados Unidos deportó a esta persona por un tema menor, lo cual es una estancia irregular en Estados Unidos. Sí, 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 Insisto, terrible. muchas explicaciones nos dan. Muchas explicaciones. ¿Y te acuerdas que Julio César Chávez, no Junior, el padre, al que le mando un abrazo con mucho cariño porque pues sí está devastado? Yo hablé con la familia esta mañana, está verdaderamente triste, devastado, pero tranquilo, porque ellos aseguran que Junior no tiene ningún vínculo de este tipo, ¿no? Y que nunca ha cometido ningún ilícito de esta naturaleza. Pero bueno, en todo caso, Julio César Chávez estuvo en la mañanera hace 3 meses, Oscar. O sea, Claro, es a que eso me refiero. por donde la No, veas, ¿no? no es lógico el comportamiento de la Fiscalía General de la República. Es decir, al menos desde el punto de vista ciudadano, no se puede explicar lo que está pasando. De Ujú. verdad es me parece que la Fiscalía va a intentar sacar lo mejor que puedan de esto, pero han quedado exhibidos. Esa es la Es realidad. la realidad. Los titulares evidentemente se están enfocando en Julio César Chávez Jr., pues porque es el hijo de una leyenda del boxeo, porque es un chico que además, pues por su propio comportamiento, desde muy chico, ha llamado la atención de la prensa. Pero yo creo que la historia, aquí la realidad es la Fiscalía General de la República. Sí, claro. Y creo que como periodistas nuestra responsabilidad es decir, en todo caso, si es que José Chávez Jr. realmente cometió estos delitos, bueno,
allá él se tendrá que ser sancionado a partir de una investigación sólida que compruebe efectivamente estos hechos frente a un juez y que ese juez tome una decisión. O en su caso lo absuelva si es que la Fiscalía General de la República, como estoy casi seguro, tiene un caso sostenido con dos chicles. Sí, 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 Pero sí. a la historia es la deficiencia de la Fiscalía General de la República. Hay que poner a las autoridades al centro de esta historia para que expliquen cómo sigue operando la justicia. Y a pesar de que nos dijeron que venía un cambio y que las fiscalías autónomas y que íbamos a tener un sistema de justicia mucho más cercano a la gente, siguen pasando estas cosas. Y si esto le pasa a una persona con el apellido y con la luz pública que tiene la familia Chávez, ¿qué Imagínate, es la claro, otra persona? claro. ¿Cómo, Adela, cómo tú no garantizas de que a ti te llevan una investigación de hace 7 años y nadie te ha notificado? ¿Cómo Claro. garantizo que a mí no me han querido abrir una investigación por lo que sea? Porque soy un periodista que se dedica a hacer crimen Ujú. organizado y de repente les puedo ser incómodos. Y nunca te avisan, y no lo sabes, Sí, y sí. puedes pasar 7 años y sin saber que la Fiscalía General de la República está dando un caso contra ti por tráfico de armas. Imagínate la peligrosidad que tiene tener un sistema de justicia de ese tamaño con esas deficiencias. Yo insisto, esta historia no solo es Julio César Chávez Jr., Sí, es claro. las deficiencias del sistema de justicia mexicano. Sí, sin duda. Oye, finalmente te pregunto, Oscar, ¿qué opinas de cómo detuvieron al Junior en Estados Unidos? Fue excesivo, ¿no? Encadenado, sobre todo porque fue el ICE quien lo detiene, ¿no? Sí, bueno, vimos la narrativa de Estados Unidos, pues me parece que están machacando la idea de que cualquier persona que tiene una estancia irregular en Estados Unidos es una persona peligrosa. A mí, la verdad, sí me pareció excesivo el tema de las esposas, la foto que le toman a Julio César Chávez Jr., el que además la difunde ICE en su cuenta de Twitter, en blanco y negro, ¿no? Sí, sí. Como si realmente estuviéramos frente a un capo de la mayor relevancia, que fuera un tipo peligroso. Bueno, evidentemente Estados Unidos está jugando con su tema de propaganda y le sirve muy bien al relato que están tratando de implementar, ¿no? En el cual incluso atletas de gran calado que Sí. tienen una base social importante, como Julio César Chávez Jr., hasta esos que entonces vienen de manera indocumentada, ellos también están traficando con armas con el cártel de Sinaloa. Básicamente, está tratando de alinear la idea de que cualquier persona que tenga una estancia irregular en Estados Unidos es el equivalente a la colaboración con los cárteles, hoy designados organizaciones terroristas desde el 25 de febrero de este año. Entonces, bueno, están acomodando la narrativa, están haciendo eso y creo que es importante decir, a ver, Julio César Chávez Jr., hasta el momento, inocente, presunto culpable y no tiene cargos en Estados Unidos. No es Ovidio. Se Exacto, le tiene por una cosa menor y aquí exacto, en México será deportado y entonces tendrá que enfrentar a la justicia mexicana. exacto. Pero hay que desmontar estas ideas porque es importante y relevante decirlo. No es un criminal peligroso, no es una persona que pone en riesgo a su comunidad, de la misma manera que pasa con Juan Pedrito, con Sutano, con Mengano, con lo que sea, porque estamos viendo muchos de esos casos en los cuales los detenidos no son famosos, no son celebridades, y se les está acusando de ser peligrosos capos, integrantes del crimen organizado, cuando en realidad fueron a Estados Unidos únicamente a trabajar, a ser jardineros, a trabajar en construcciones, a hacer cosas bien. Estamos viendo y hay que estar hablando todo el tiempo, me parece, Adela. Por eso creo que es relevante y te agradezco mucho que me invites, porque hay que estar machacando también aquí en México esta idea. Nos están vendiendo que la migración indocumentada es equivalente a la participación criminal con organizaciones como los cárteles y no necesariamente es así. Pero la narrativa, la manera en que lo detengo, le pongo las Sí, esposas, sí. le tomo una foto, lo que dicen en Estados Unidos, el mugshot, ¿no? Ah, Esta imagen de detenidos, pues te intenta contar una historia. Hay que frenar esta narrativa y decir, a ver, calma, no es así. Y aquí en México veremos, los deportados tienen derechos, se enfrentarán aquí a la justicia y una justicia además que nos debe muchas explicaciones y que no acostumbra a tener sólidas las acusaciones, especialmente de crimen organizado. así es. Oye, Oscar, solamente decirte que si de algo estamos
agradecidos y orgullosos en este equipo de La Saga, es de tu colaboración aquí. Así es que promueve qué va a pasar el domingo. Muchas gracias. Oye, de verdad, no se pueden perder Esquina Valderas. Está buenísimo el del siguiente domingo. Ahí nada más les doy una pincelada, porque tenemos un invitado que les va a contar unas historias sobre seguridad pública, sobre militarización, que de verdad no se lo van a querer perder. Esquina Valderas, solo en La Saga, Eso. 8 de la noche. Y jefa, mi agradecimiento No, total hombre. porque ese espacio solamente se logró gracias a ti, pero de verdad no se lo pierdan. Ahí con palomitas, con un refresquito, Exacto, un sí, sí, sí. poquito, algo para que vean la historia. Está de verdad O muy con buena. un No les quiero decir tequilita mucho, para pero que es un invitado. pase. Con un tequilita para que pase la información que... Que pase, porque sí es cierto, no es sencillo. La verdad Claro. es que vamos contando historias que confrontan, pero son de esas historias que la verdad valen mucho la pena. Y además también confrontamos y creo que está entretenido, es Es una buena muy, charla. muy. Entonces, está muy bien para el tequilita, un vinito, un cafecito, un tecito de fin Exacto. de fin de semana, de domingo por la noche. Échenselo porque va a estar muy bueno. Así estaremos ahí en el chat. Muchas gracias, como siempre, Oscar. Muchas gracias. Jefa, muchas Te gracias, que queremos tengas mucho, buen de día. verdad, y estamos muy orgullosos y agradecidos. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, domingo, 8 de la noche, esquina Valdez.